porque no nos vamos a poder considerar cada cosa, sino estaríamos por lo menos hasta mañana en la noche hablando de Eliseo, pero uno los puede leer, todos esos milagros. Ahora bien, ¿cuándo aparece Eliseo por primera vez? ¿Se recuerda alguno cuándo aparece Eliseo por primera vez? Le damos la bienvenida a Isela mientras ustedes se acuerdan. ¿En qué momento de la historia de Elías? Mire cómo le estoy ayudando. Yo creo que ya es mucha la ayuda. ¿Ya? ¿En qué momento de la historia de Elías aparece Eliseo? Cuando se fue en el torbellino. Eso ya lo conocía. Ya lo conocía. Fue antes. Cuando Elías estaba pasando por algo. Cuando huye a Oreb. Claro, y cuando tuvo la gran crisis, ¿se acuerdan? Después del enorme éxito, digamos así, que tuvo ahí en el Monte Carmelo, con la muerte de los profetas de Baal, cuando vuelve la lluvia y cuando él tiene que huir, ¿se acuerda que estuvimos analizando ese pasaje? Fue ahí donde aparece Eliseo por primera vez. Y en el listado que yo les mandé de la vida de Eliseo no puse ese pasaje, pero lo vamos a mirar ahora brevemente. Vamos al primer libro de Reyes, al capítulo 19. Ahí aparece Eliseo por vez primera. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Después que se le manifestó Dios a Elías, recordemos, no se le manifestó ni en viento, ni en terremoto, ni en fuego, sino que se le manifestó en aquella voz apacible y delicada, habló con el profeta, le dio una nueva misión diferente a Elías, ya no iba a ser el Elías de antes, le dio una misión un poco más reservada, no tan pública, y ahí fue cuando Dios le dijo a Elías lo siguiente, en el capítulo 19, versículo 16. Le dijo: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué le parece? O sea, ahí Elías supo que él o su ministerio iba a ir en declinación, porque igual tenía algunas tareas que hacer, y vimos nosotros la vez pasada que hizo algunas cosas, ya no con la notoriedad de antes, pero Dios le encargó algunas cosas a Elías, lo puso como en la segunda línea, y le dijo: en tu lugar tú vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat. Ahí aparece Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, un lindo nombre, un lindo significado. Y más abajo aquí, entre los versículos 19 al 21 del primer libro de Reyes, en el capítulo 19, aparece cuando Elías encuentra a Eliseo. No sé si mi sobrina tiene el pasaje ahí, primer libro de Reyes, 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Muchas gracias. Ahí aparece Eliseo y su llamado. Y fue lo primero que Elías tuvo que hacer, ¿ya? Porque Dios, en el encargo que le hizo ahí en el capítulo 19, donde estábamos mirando, en los versículos 15 y 16, le encargó 3 cosas. Le encargó que fuera a Siria, a Damasco,
sea, que recorriera todo Israel hasta el norte, y que tenía que ungir allá a un hombre llamado Asael por rey de Siria. Le encargó también, ahí en el verso 16, que tenía que ungir a un hombre llamado Jehú como rey sobre Israel, y le encargó a Eliseo, que tenía que ungirlo como profeta en su lugar. Y saliendo de allí, lo primero que encontró, evidentemente, fue a Eliseo. Ahora, no lo encontró al tiro, porque Elías estaba en Horeb, al sur del mundo, ahí en Israel, ¿cierto? Y para encontrar a Eliseo tuvo que recorrer prácticamente toda la tierra de Israel hasta llegar por allá en el norte, cerca de donde él mismo vivía. O sea, aquí de un versículo al otro dice, partiendo de allí halló a Eliseo. Pero ahí está todo el viaje que Elías tuvo que hacer de regreso, sobre todo hacia la zona donde él vivía, ya en Israel, por allá por Galaad. Y ¿cuántas cosas pensaría Elías mientras viajaba? Que tenía que ir a ubicar a este hombre que él no conocía y ungirlo como profeta en su lugar. Muchas cosas seguramente pasaron por la mente del profeta Elías. Y lo encontró. ¿Y a quién encontró? Encontró a un hombre trabajador que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Dice que él tenía la última. Ahora, yo no sé exactamente cómo sería eso de arar con 12 yuntas de bueyes, pero por lo que se ve, Eliseo era un hombre vigoroso, un hombre de trabajo, un hombre que estaba ahí atareado en la propiedad donde él vivía. Y dice, echó sobre él su manto. Y uno entiende con esto que con aquello como que estaba, no digo compartiéndole, pero poniendo sobre él la responsabilidad de el ser el nuevo profeta de Dios. Yo sé que hay gente que ha sacado pensamientos e ideas de aquí respecto a cómo ungir a pastores y cómo, qué sé yo, cosas así, pero ahí no hay ninguna enseñanza que nos indique que hay que hacerlo así. Sencillamente era la costumbre que había en aquella época, echó su manto y yo lo leímos todo, ¿verdad? Lo que nos leyó justamente Angélica, cómo ocurrió. Elías esperó que él incluso matara un par de bueyes, que hiciera un asado, ¿cierto? Que le compartiera eso a la gente que estaba allí, ¿ya? Y lo que llama la atención, la última frase del versículo 21, cuando termina el capítulo, dice, se levantó, fue tras Elías y le servía. Llama la atención de inmediato este aspecto de la vida de Eliseo. Había sido recién, si pudiéramos emplear así una frase, nombrado profeta o señalado profeta por el hecho de recibir el manto de Elías. Además, Elías era un hombre connotado y conocido como profeta de Dios. Pero él hace todo esto, reparte aquel asado, después se va con Elías y era el servidor de Elías. Y fue un fiel servidor de Elías hasta el momento del cual nos hablaba Cristian, ¿no es cierto? Ese momento cuando fue llevado al cielo en un torbellino. Es interesante acá que pese a haber recibido aquel encargo de ser profeta de Dios, este hombre fue un hombre humilde. Y eso es algo que podemos aprender desde ya. En el servicio del Señor, Él ocupa a los humildes. ¿Cierto, hermanos? Él no ocupa a los soberbios. Incluso en la Biblia, hay un versículo ahí en un salmo, un versículo que en lo personal, cuando yo era niño, no me gustaba mucho porque mi papá me lo leía de repente. Un versículo que está en un salmo que dice que el alto Jehová atiende al humilde, pero al altivo, al soberbio, lo mira de lejos. Sí, siempre Dios ha mirado de lejos al soberbio, al altivo. Y en el servicio del Señor, hermanos, es exactamente lo mismo. No importa lo que el Señor nos diga que hagamos. Puede ser un ministerio en privado, puede ser un ministerio en público, un ministerio donde muy pocos se den cuenta de lo que estamos haciendo, o un ministerio donde muchos se den cuenta de lo que estamos haciendo, pero lo que requiere el ministerio del Señor de cualquier creyente, hombre o mujer,
joven o de más edad. En el servicio del Señor, un elemento fundamental es la humildad. La humildad. Y por supuesto el servicio. Y aquí vemos que Eliseo comenzó muy bien, porque él se fue como servidor de Elías. No sabemos exactamente cuánto tiempo ocurrió desde que él asumió la función de profeta, en el segundo libro, capítulo 2. No he sacado cuentas, pero seguramente fue un buen tiempo que pasó todavía, ¿verdad? Y él siguió siendo servidor de Elías. Un hombre humilde, un hombre servicial. Aquí sacamos un buen ejemplo, porque de pronto nos puede pasar y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque de repente el Señor puede permitir que empecemos a hacer algo para Él, algo que puede ser incluso un poco más notorio, y no nos olvidemos que en nosotros está el principio de mal que nos puede impulsar a creernos algo, ¿verdad? A ensalzarnos. Pero el Señor fue muy claro cuando dijo, el que se ensalza será humillado. El que se humilla será enaltecido. Y además tenemos el ejemplo máximo. ¿Cuál es el ejemplo máximo de humildad, mis hermanos? Jesús. El Señor Jesucristo, claro. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando en la obra del Señor, vuelvo a insistir, sea lo que sea que el Señor te diga a ti o a mí que hagamos, este elemento de la humildad siempre debe estar presente. Y por lo que yo veo, estaba presente en el servicio de Eliseo. Esta es la primera vez que aparece. Pasó el tiempo, pasa todo el resto del primer libro de Reyes, varias cosas ocurrieron allí, incluso el primer capítulo del segundo libro, y llegamos al segundo capítulo de Segundo de Reyes, que es lo que nos mencionaba Cristian delante, cuando se produjo podríamos emplear el término, el arrebatamiento de Elías, ¿cierto? Ahora, eso aparece aquí en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, aparece allí en el versículo 11, cuando se produjo la ida de Elías al cielo. Allí en el capítulo 2, verso 11 del segundo libro de Reyes, dice allí, aconteció que yendo ellos y hablando, Elías y Eliseo iban hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Se produjo un evento allí inesperado, inexplicable, milagroso por el lado de que nosotros lo veamos, cuando ese carro de fuego apartó a los dos, a Elías y Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino, y el verso 12 dice que Eliseo lo vio. Tenemos que tener claro, yo he escuchado más de alguna vez de que Elías subió al cielo en un carro de fuego. ¿Dice eso ahí? No dice eso. Ahora, si dentro del torbellino estaba el carro, no lo sé, pero lo que dice es que el carro los apartó a los dos. Ahora, antes que se produjera esto, en el mismo capítulo, pasaron varias cosas, ¿ya? No lo vamos a leer completo, me imagino que varios lo leyeron, ¿verdad? Pero si uno mira en el versículo 1 de ese capítulo, dice que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino, ahí de nuevo está el concepto, que fue alzado en un torbellino, él dice que venía con Eliseo de Gilgal. Es decir, Eliseo andaba pegadito al profeta Elías, estaba con él. Y cuando uno lee el relato, Elías le dijo a él que tenía que ir a Betel. Después de Betel tuvieron que ir a otra parte, tuvieron que ir a Jericó. Después Elías tenía que atravesar el Jordán e ir al otro lado, ¿ya? Y Eliseo con él. Si uno lee todo el relato, Eliseo estaba con él. Ahora, incluso allí, en el versículo 3 y en el versículo 5, aparecen los hijos de los profetas. Es decir, parece que había como un núcleo de profetas, ¿ya?
Y estos profetas en 2 oportunidades, dice acá, le dijeron a Eliseo, ¿sabes tú que Jehová va a quitar hoy a tu señor de sobre ti? Y dijo Eliseo que él sabía, ¿no es cierto? Y que se quedaran calladitos. Era, si pudiéramos emplear la frase, ya le doy la palabra a Consuelo, era por así decirlo como vox populi entre los profetas de que ese día Elías se iba. Eliseo también lo sabía, pero él estaba allí callado y continuaba con su señor, porque Elías era su señor. Fue con él a Betel, fue con él a Jericó, después vio el milagro que Elías hizo, que con el manto abrió las aguas del Jordán, pasaron al otro lado, ¿cierto? Al otro lado, más allá del Jordán, y él en silencio, acompañando a su señor, callando. ¿Ibas a decir algo, Consuelo? Sí, hermano Nelson, en el versículo 1 del capítulo 2 dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Sí. Y en el versículo 11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Ya, ¿qué pasa? Versículo 11. ¿Qué pasa con eso? Ahí está la confirmación de que Elías subió al cielo en un torbellino. Es lo que veo yo por lo menos ahí, claro. Esa es la confirmación, ¿no es cierto? Sí. Claro, Ya. ahora, y interesante, Consuelo como que reafirmaba algo, subió al cielo, ¿ya? Esto fue algo completamente excepcional. ¿Por qué digo eso? Porque Elías subió al cielo en cuerpo y alma, ¿cierto? Alguien dirá, ¿pero y cómo? Bueno, es que Dios es soberano, pues. Y si Dios quiso llevárselo así, y que no pasara por la muerte, y llevárselo al cielo en un torbellino, en cuerpo y alma, fue cosa de Dios. Es lo mismo que pasó antes del diluvio cuando desapareció Enoc, ¿ya? Son las excepciones que encontramos a la ley bíblica de que la persona pasa primero por la muerte. Sabemos que hay mucha lección ahí que tiene que ver con una figura de lo que viene para nosotros también, pero es muy interesante que subió al cielo en un torbellino. Ahora, no dice nada aquí, y gracias Carlos, porque ahí Carlos menciona que Enoc aparece en Génesis 5:24. Nada dice aquí de que se haya producido alguna transformación del cuerpo, ninguna cosa. Así que ninguno de nosotros puede entrar a elucubrar, a inventar nada respecto a eso. Lo que sí dice que subió al cielo. Y si subió al cielo, allá se fue Elías en un torbellino, como dice la palabra del Señor. Gracias, Consuelo. Ahora, lo que yo mencionaba antes de eso, justamente, en toda esta rutina de viajes que hizo Elías, que iba a Betel, que iba a Jericó, todos eran lugares bastante cercanos, usted puede ver el mapa. Y después incluso el que atravesó el Jordán, abriéndolo con su manto, ahí estaba Eliseo, sabía que su Señor se iba. Los profetas los otros también sabían y le dijeron, pero él dijo, callad, lo sé, callad. Y en 2 oportunidades lo menciona, al final del versículo 3 y al final del versículo 5. ¿Y sabe lo que yo veo ahí en el carácter de Eliseo? Yo veo otra característica, veo la prudencia en este hombre, ¿verdad? Él sabía, él podía haberle dicho hartas cosas al profeta Elías, él podía haber conversado con los otros y no, él estaba en silencio, sabía la información. Ahora, no me pregunten cómo lo sabía, pero es un hecho que Dios le había dado a entender a esos profetas y también a Eliseo que Elías se iba, ¿ya? Pero él estaba silencioso, prudente allí, ¿verdad? A la espera de lo que pudiese pasar. Incluso cuando se produjo el milagro de que Elías abrió el mar, dice allí en el versículo 7 que habían 50 varones de los hijos de los profetas que se pararon y miraron de lejos aquello. ¿Ah? Fue un momento impresionante en todo este grupo profético lo que pasó ese día cuando Elías fue al cielo. Y aquí mira lo interesante, porque en el versículo 9, cuando estaban al otro lado del Jordán, dice que Elías le dijo algo a Eliseo.
¿Podrías leer, por favor, el verso 9 y 10 del capítulo 2, Angélica? Sí. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ahí está. Por lo último, que se ve que conversaron, porque en el verso 11 dice que seguían conversando cuando Elías se fue, ¿ya? Pero Elías le dijo, mira, Eliseo, pídeme lo que quieras, ¿ya? Que haga yo por ti antes que yo sea quitado de ti. Ahí ya Elías le dijo claramente que se iba. Y lo que pidió Eliseo es bastante interesante y que se ha mal interpretado por muchos, se ha mal explicado y se ha mal usado. Le dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Bastante interesante, bastante difícil explicar de qué se trata lo que él quería. No se trata de que él quería ser más profeta que Elías, ¿ya? Pero él quería realmente como una confirmación de algo, porque leyendo algún comentario sobre esto, algunos hablan de que él quería ser considerado como si fuera el primogénito de los profetas, porque lo normal era que cuando se entregaba una herencia en los tiempos antiguos, el primogénito recibía el doble, ¿ya? El doble. Además había una cantidad de otros profetas. Elías no era el único, que era el más notorio, el más conocido, ¿verdad? Al cual Dios más había usado, pero Dios también usaba a otros profetas, ¿ya? Pero Eliseo quería solamente esto, como una especie de confirmación de que él era, si pudiéramos decir así, el sucesor de Elías. ¿Y qué fue lo que le dijo Elías? Mira, es bastante difícil lo que tú has pedido. La única condición que se pueda cumplir es que cuando yo me vaya, tú me veas, ¿ya? Si no lo ves, no va a pasar. Y vemos qué ocurrió, porque ahí en el versículo 12 dice que viéndolo Elías clamaba. Elías vio aquel suceso. Porque creo, mis hermanos, que a diferencia del arrebatamiento, esto no fue así en un abrir y cerrar de ojos, como va a ser el arrebatamiento. Hemos estudiado muchas veces el tema del arrebatamiento, y cuando Pablo habla allí en 1 Corintios 15, y dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, significa en un átomo de tiempo, algo, un cambio de ubicación instantáneo, pero realmente que nadie va a poder verlo. No fue así en este caso, porque Eliseo lo vio, ¿verdad? Y dice que nunca más lo vio, él clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, que era una frase muy común que usaban en aquellos tiempos. Y dice que tomó sus vestidos, los rompió en dos partes, y resulta que el manto de Elías, el manto de profeta, se cayó, no se fue con Elías. Interesante todo lo que sale aquí en el verso 13. Dice que alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Porque no leemos de otros profetas que hayan hecho milagros. Elías sí los hacía, porque Dios en su soberanía hizo que Elías hiciera milagros en su tiempo y no los otros profetas. Y ahora, ¿qué ven estos profetas que estaban allí y que salieron a recibirlo y que incluso se inclinaron delante de él? Se dieron cuenta, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. En fin, o sea, en buenas cuentas, Eliseo era el sucesor de Elías en el trabajo profético allí en Israel. Es toda una historia muy interesante y que yo creo que el pastor Ramón tiene algo que decirnos a lo mejor.
Una cosa que me llama la atención es como que observo cierto celo al principio de parte de Elías con Eliseo. Puede ser, ¿ah? Sí, bueno, estos hombres nosotros a veces los idealizamos tanto, pero tenemos que tener ese cuidado. Exacto. Y como decía la carta a Santiago también, son hombres que están sujetos también a pasiones como nosotros también, ¿cierto? Exactamente. Con fortaleza y también con debilidades, y lo veo así. Pues no me explico expresiones como esa que dice, ya avanzamos un poco, pero cuando está celoso, como cuando Eliseo le pregunta cosas a Elías o le dice cosas y el otro es como, ¿qué a ti? O sea, ¿qué tienes que ver tú conmigo? Claro. Y Eso fue al comienzo, claro, sí, al comienzo. está como obligado porque Dios le ha revelado que Eliseo va a ocupar su lugar. Claro. Pero se le ve como haciendo las cosas de mala gana, digamos. Nos pasa también a nosotros de repente, nos puede pasar. Sí, los celos de la obra ese. Exactamente, claro. Claro que sí. Sí, sí. Interesante, interesante. Lo importante es cuidar nuestro corazón también en relación a eso, porque nadie sobra en la obra de Dios, ¿cierto? Y el Señor quiere usar a cada uno de nosotros. El único aquí imprescindible es Cristo, ¿cierto? Y todos los demás, el Señor desea que estemos. Claro. Pero lamentablemente y por a veces motivos, si no podemos estar, Él usará a otra persona que esté disponible en su corazón para servir al Señor. Claro. Ahora, todo esto de la historia de Eliseo es muy particular. En realidad, todo esto es como que hay que ir paso a paso y ver qué quería decir, cómo pudiera interpretarse esto que le ocurrió a Eliseo o que dijo Eliseo. La verdad que hay que tener cuidado con eso. Sí. Claro, por eso yo lo mencionaba, claro. Un buen tema para estudiar. Claro, sí. Sí, porque hay gente que ha tomado eso y ha dicho que le entregan a otro el doble del espíritu para que haga cosas, y se ha interpretado muy mal, sobre todo en el llamado mundo carismático, muy mal, Sí. pésimamente mal, y se ha tomado un pasaje que no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Esto fue algo especial de Dios, ¿cierto? Por eso que yo quise que usted comentara también, porque es cierto, si es un pasaje que se ha prestado para malos entendidos, malas aplicaciones, sobre todo en el mundo evangélico carismático, en el mundo pentecostal también, ¿es cierto? De hablar de que un líder le entrega el doble del espíritu para que el otro haga más cosas que las que hacía yo. Pero no hay una base. Esto fue algo excepcional. ¿Claro? Y que se dio por el hecho de que Eliseo lo pudo ver, o si no, no. Y lo que puede verse también en los evangelios cuando aparece Moisés, aparece Elías, ¿cierto? Claro. Y nuevamente ya hablando del último periodo donde va a haber una gran cantidad de milagros también. Claro. Al parecer vamos a tener a Elías también allí. Claro, es lo que hablábamos el domingo pasado. Usted no estuvo el domingo, pero hablábamos justamente al final, en el tiempo de la tribulación, cuando estén los dos testigos, que no podemos asegurar que sean Moisés y Elías, pero que los que van a estar van a hacer las mismas cosas que Moisés y Elías hicieron. Claro. Sí. Claro que sí. Lo veíamos justamente el domingo pasado eso. Pero es interesante considerar el punto que usted mencionó y que la verdad que a mí se me pasó por alto. Porque yo creo que Elías tiene que haberse sentido mal, ¿cierto? Cuando le dice Dios, hay un profeta que va a estar en tu lugar. Y tuvo que aguantárselas nomás, tirarle el manto. Lo interesante es que Eliseo fue, eso me gusta de Eliseo, Eliseo fue humilde, era prudente. Yo veo eso en Eliseo, como lo mencionaba, veo humildad, veo prudencia, ¿ya? Y no sé si todo lo que tenía que hacer Elías, ¿no es cierto?, tenía que hacerlo, iba para allá, iba para acá, Eliseo con él no se le despegaba, pero es interesante todo eso, y lo que usted menciona, porque a veces pasa eso de los celos ministeriales, ocurre mucho, ¿ya? En todos los niveles ocurre. Y yo me acuerdo incluso cuando yo era muy joven y empezaba recién a predicar,
De vez en cuando me decían que predicara un poco y después me dejaban sentado en una banca y le decían a otro, y yo me ponía celoso. ¿Por qué le dicen al otro y no me dicen a mí? Esa es una cosa típica de un corazón que aún no está maduro. Claro, pasa eso. Tenemos que cuidarnos siempre, siempre tenemos que cuidarnos, al nivel que sea de ministerio, hermano. Puede ser ministerio público, como en el caso de estos profetas, o otro tipo de ministerio donde hay varios trabajando y resulta que uno se empieza a destacar respecto al otro y se le da una responsabilidad a uno que al otro no se le da, y el otro dice, bueno, ¿y por qué a mí no y a él sí? Y si uno actúa así, actúa como un niño. Recordemos que los niños son así, ¿cierto? Porque a él le dan 3 dulces y a mí me dan 2, poniendo un ejemplo. También se da eso en los celos ministeriales, ¿ya? Y es peligroso. Aquí hay un ejemplo, estamos sacando lecciones. Pero ahora tenemos a Eliseo. Eliseo, profeta, reconocido por los otros profetas. Fue interesante eso. Yo a veces me atrevo a pensar que parte de lo que él pidió fue justamente que hubiera una confirmación, ¿verdad? Porque lo que yo veo acá en la Biblia, no veo que Eliseo viniera de una, entre comillas, de una familia de profetas. Porque en ese tiempo vemos que habían familias, hijos de los profetas, ¿ya? Es decir, digámoslo así, como una escuela de profetas, se pudiera emplear una expresión, una frase, ¿cierto? Que a veces incluso alguno ha bromeado con respecto a esta academia, que es una escuela de profetas, qué sé yo. No, no somos una escuela de profetas, ni una cosa, nada. Pero parece que se había formado como una especie de clan, si pudiéramos decir así, donde estaban las familias de los profetas. Y Eliseo, por lo que yo veo, no venía de ninguna familia de profetas. Y Dios lo incorpora en el equipo profético, si pudiéramos decir así. Entonces fue necesario que lo incorporara en base a algo extraordinario. Y es lo que vemos que pasó. Porque aquellos 50 profetas que estaban al otro lado vieron. Ahora, no sé si vieron cuando Elías se fue, pero vieron el milagro que Eliseo hizo con el manto. Y se dieron cuenta el espíritu de Elías está o reposó sobre Eliseo. Ahora, y Eliseo seguía humilde. Eliseo no siguió diciendo, mire, ahora estoy yo aquí, por favor, más respeto. No, nada. Porque incluso si nosotros miramos en el pasaje, en el verso 16 del capítulo 2 donde estamos, estos profetas que vinieron del otro lado, esos hijos de los profetas, le dijeron, mira, aquí hay 50 varones, vayamos a buscar a tu señor, a lo mejor el espíritu lo levantó para otro lado, qué sé yo, ¿ya? Y él les dijo al final del verso 16, no envíes a nadie. En el 17 le siguieron diciendo, pero enviemos a alguien, a lo mejor el Espíritu de Dios lo sacó de aquí, lo llevó para otra parte, vayamos a buscar. Hasta que al final Eliseo, avergonzado, dice el verso 17, le dijo ya, envíen. Y los 50 hombres anduvieron 3 días buscando a Elías y no lo pudieron encontrar. Lógico, jamás lo iban a encontrar. Y volvieron. Y ahí fue cuando Eliseo le dijo en el 18, ¿no os dije yo que no fueseis? ¿Ya? Eliseo los dejó hacer lo que ellos querían hacer, ¿ya? Él no impuso en ese momento, si pudiéramos emplear así, la autoridad profética, como algunos hablan en el día de hoy. Todos estos falsos profetas hablan todos así, su autoridad profética y la cobertura profética y toda la cosa. Eliseo no, dijo, ya vayan. Al final le dijo, ¿no les dije yo que no fuera? Seguía actuando con ese mismo carácter que él tenía y que el Señor le había dado. Y a partir de ahí, mis hermanos, comenzó el trabajo de Eliseo, el trabajo profético y el trabajo de milagros. Porque la verdad es que si nosotros partimos aquí mismo en este capítulo 2 ya del libro de Segunda de Reyes y vamos mirando hasta llegar incluso al momento cuando él se murió y estaba enterrado, vemos una cantidad de milagros que no se ven en ninguna otra parte en la Biblia. Y para esto estoy ocupando aquí en este momento los apuntes que tenemos que yo hice, ¿ya? Por ejemplo, ahí en el mismo capítulo 2 que vimos, abrió las aguas del Jordán usando el manto de Elías. Ahí mismo en el capítulo 2, sanó con sal unas aguas que habían allí que eran malas para que la gente pudiera tomar. En el mismo capítulo 2, lanzó una maldición y murieron 42 jóvenes
que se burlaron de que él era calvo. Es una historia que está ahí, ¿ah? Y alguien dirá, oiga, pero ¿y por qué pasó eso que pasó? Llama la atención un punto ahí, precisamente a raíz de esa historia. Me siento identificado porque yo soy calvo. Quizás yo me haría enojado también, pues. Cualquiera se enoja cuando a uno le dicen que es calvo. Ahora, y Alex se ríe, ¿no? Está muy bien, Alex, hay que reírse. Llama la atención aquí en el 2:23 que él subió de allí a Betel. Recordemos que Betel era el centro de la idolatría en Israel, donde Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel, ¿no es cierto?, con el becerro, bien digo, con el becerro que había instalado. Y salieron aquellos jóvenes, acá la Biblia dice muchachos, pero el concepto es que eran jóvenes que se burlaban de él, ¿verdad? Y le decían, sube calvo, y él los maldijo en el nombre de Jehová. No nos olvidemos la época en la cual Eliseo vivía, en la época de la ley. Y él lanzó una maldición contra estos jóvenes y esos dos osos que salieron, el concepto allí textual es que rompieron en pedazos, ¿ya? Cortaron en pedazos a esos 42 jóvenes burlones, ¿ya? Se burlaron del profeta de Dios. Es un relato que llama siempre la atención. Él los maldijo en el nombre del Señor allí y salieron aquellos dos osos. Y si uno avanza, ¿no es cierto?, en este listado, en el capítulo 3, por ejemplo, predijo el éxito de la expedición de 3 reyes contra el pueblo de Moab. Ya si uno lee en el capítulo 3, se había juntado el rey de Israel, que ya no era Acab. Acab había muerto, pero el hijo llamado Joram, ¿ya? Él se juntó con el rey de Judá, Josafat, y con otro rey, con el rey de Edom, haciendo realmente un yugo bastante desigual para ir a luchar contra Moab. Y en esa oportunidad, Eliseo, ¿no es cierto?, predijo la victoria de estos reyes. Eso está en el capítulo 3. Ahora, ahí mismo hay un dato interesante en el capítulo 3. Estamos mirando brevemente, ¿no es cierto?, estos milagros que Dios le permitió hacer a Eliseo. Y ahí en el capítulo 3, como dije, aparece en el verso 9 el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, ¿ya? Y el rey, como digo, que gobernaba Israel, donde él vivía, era Joram, hijo de Acab, o nieto de Acab. Y evidentemente, tan pagano como su abuelo y su padre, llamado Ocosías. Y se juntó con él el rey de Josafat, el rey Josafat, que era de Judá, que era un buen rey, pero un buen rey que no aprendía de que no tenía que tener yugo desigual, porque ya antes Josafat, al final del primer libro de Reyes, se había juntado con Acab para ir a luchar contra los sirios, ¿ya? Que allí aprendió una lección, pero no aprendía Josafat. Insistía en tener, si pudiéramos decir así, yugo desigual con un pagano. Una lección que hay que aprender, hermanos, porque el yugo desigual es un tema que está a través de toda la Biblia, un tema que Dios nunca ha estado de acuerdo con aquello. Pero bien, se juntaron ellos dos y más encima con el rey de Edom, que tampoco era un rey creyente en Dios. Para ir a luchar, tenían problemas con el tema del agua, está todo el relato allí. Y en el versículo 11, ya Josafat, el rey de Judá, que digámoslo así, era un rey creyente, digámoslo así para entenderlo, él preguntó, ¿no hay aquí profetas de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Mire, Eliseo quedó con esa calificación, el servidor de Elías. Interesante, ¿ya? Y Josafat dijo en el verso 12, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom. ¿Y qué dice el versículo 13? Sobrina, ¿qué dice el verso 13 del capítulo 3? Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Si pudiera leer el 14 también, por favor. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá,
no te mirara a ti ni te viera. ¿Qué les parece? El rey de Israel, un pagano, un idólatra, lo manda a llamar y Eliseo le dijo, ¿qué tengo que ver yo contigo? ¿Ah? Anda donde los profetas de tu padre, los profetas de tu madre, yo no tengo nada que ver contigo. Yo tengo respeto en este caso al rostro del rey de Judá, que era un creyente, pero contigo, pagano, por así decirlo, no tengo nada que ver. Interesante la acción de Eliseo, porque si nosotros pensamos un poco en este rey Joram, era un judío pagano, ¿verdad?, que había abandonado la fe verdadera y estaba metido en el paganismo. Entonces Eliseo con él no quería tener nada que ver. Respetaba al rey, por así decirlo, al rey creyente, en este caso a Josafat. O sea, Eliseo era enfático en hacer la separación con aquellos que no eran del Señor, que conociendo de Dios se había apartado de Dios. Es interesante esto que sale aquí en esta historia, cuando él, ¿verdad?, profetiza que iban a tener la victoria, cosa que tuvieron, pero llama la atención precisamente ese hecho, que Eliseo no quiso tener nada que ver con Joram, el rey de Israel, sino que por respeto a Josafat, el rey creyente, él estuvo allí. Incluso en el versículo 15, algo bastante que llama la atención, dijo, traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y le dio la predicción que resultó ser totalmente cierta. Interesante la acción de Eliseo, separado de aquel que no quería tener nada que ver con Dios. Y esto es interesante, hermanos, porque podemos sacar una lección ahí. Hoy día en la mañana, en la clase de la escuela dominical que estaba haciendo, estábamos en 2 Timoteo 3. Algunos de los hermanos que están acá hoy día en la clase estaban en la mañana, se acordarán. Y veíamos allí todo el listado de cómo es el ser humano en la actualidad, en los primeros versículos del tercer capítulo de 2 Timoteo. Un listado de 19 características de la gente de hoy. Y la última característica allí dice que en la actualidad muchos tendrán la apariencia de piedad, pero realmente no van a hacer caso a la eficacia de la piedad. Es decir, falsos. Y Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. ¿A quiénes? A los falsos. Hay un listado largo, como dije, de 19 características de la gente, sobre todo de nuestro tiempo, pero Pablo le dice a Timoteo sobre estos últimos, que solo tienen la apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. A esas personas tú tienes que evitarlas. Y sacábamos la lección en la mañana, hermanos, en la clase, que viene siendo más o menos la misma que Eliseo nos da aquí, de que con aquellos falsos nosotros no tenemos nada que ver y tenemos que evitarlos. Porque incluso allí Pablo en Timoteo, allí habla de que esta gente es reprobada en cuanto a la fe. Fuerte el pasaje, pero muy cierto. El día de hoy lo veíamos, está lleno de falsos profetas, de falsos apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer con él? Tenemos que evitar esa gente. Evitar todo contacto, no tener que ver nada con ellos, porque son gente reprobada en cuanto a la fe. Fuerte la palabra, pero cierta. Reprobados en cuanto a la fe. Y que no van a cambiar, porque tienen la mente completamente depravada delante de Dios de lo espiritual. Y Pablo le decía a Timoteo, evita a aquellos que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia, evita a los falsos. Y aquí Eliseo, en esta historia tan antigua, no tuvo nada que ver y no quiso tener nada que ver con el rey de Israel, que era pagano. Por respeto al rey de Josafat, de Judá, que era creyente, él actuó. Una lección interesante allí de lo que es la separación espiritual que debemos tener de aquellos falsos, ¿verdad? Aquellos que niegan las verdades de la palabra del Señor. Y está ahí en la superficie la lección con Eliseo. Pues bien, predijo aquello y salió bien. Después en el capítulo 4 estamos mirando así rápidamente la cantidad de milagros que hizo. En el capítulo 4 multiplicó el aceite de una viuda que estaba ya muy angustiada. Ya muy interesante ahí el relato del aceite de la viuda. Después en el mismo capítulo 4 a una mujer importante le anunció, ¿verdad?, el nacimiento de un hijo. Después el hijo se murió
y Eliseo lo resucitó. Sale todo eso en el capítulo 4. ¿Ya? Después en el mismo capítulo 4 aparece que él había un problema con una planta venenosa que estaba en un alimento allí y él recetó el antídoto, ¿verdad? Y los hijos de los profetas pudieron comer aquel alimento. En el mismo capítulo 4, en un tiempo de hambre, el profeta alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada, unos panes que le llevaron. Usted puede leerlo ahí. Después en el capítulo 5 está la historia del general Naamán. Y dice ahí que la historia, él le ordenó, yo por eso puse acá en el relato, ordenó al general sirio Naamán que se bañara en el río Jordán para ser sanado de su lepra. Que Naamán era un general extranjero, era un general pagano, y fue allá, ¿no es cierto?, a pedir sanidad. Eliseo no lo salió a recibir ni a imponer las manos, sino que le mandó un mensaje, no tuvo contacto con él. Después sí tuvo contacto con él cuando Naamán reconoció al Dios verdadero. Ahí Eliseo tuvo contacto con él. Muy interesante también ese hecho. En el mismo capítulo 5 de Segunda de Reyes, al criado Giesi que él tenía, se llamaba Giesi, le dijo la lepra de Naamán se le iba a pegar a él por ser un codicioso. Usted puede leer la historia de la codicia de Giesi y el resultado de la codicia. Está también en el capítulo 5. Después en el capítulo 6 hizo flotar el hierro de un hacha que se había caído al río. ¿Ya? Oiga, y uno va viendo todos estos milagros. ¿Qué manera de actuar, ¿no es cierto?, Dios a través de este hombre. Después en el mismo capítulo 6, él le reveló al rey de Israel los movimientos e intenciones de los sirios, sus enemigos. Y en el mismo capítulo hay algo muy interesante. Cuando Eliseo con su siervo estaban en una ciudad y estaban rodeados de enemigos, y el criado, ¿no es cierto?, estaba tan asustado por lo que estaba pasando, ¿verdad?, porque estaban rodeados de enemigos. Usted va al capítulo 6, ¿no es cierto? Estaban allí en una ciudad, y en Dotán se llama el lugar. Estaban rodeados de enemigos, capítulo 6 de Segunda de Reyes. Y el siervo estaba muy asustado allí en el verso 15. Le dice el criado, señor mío, ¿qué haremos? Porque estaba lleno de carros por todos lados. Y el verso 16 dice, él le dijo, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Un relato muy interesante. Muchas veces se ha sacado una aplicación espiritual ahí, con la frase que Eliseo dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Quién se acuerda de algo que dice el apóstol Juan con respecto a alguien que es mayor que el que está en el mundo? ¿A quién se acuerda? Es una aplicación que estamos sacando aquí. A ver, ¿quién se acuerda de lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4? Hasta les dije a dónde sale. Allí Juan dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cierto? Y el que está en nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo y es mayor que Satanás que está en el mundo. ¿Por qué me recuerdo de esto? Por lo que Eliseo oró. Le dijo al Señor, ábrele los ojos aquí a este criado para que vea. ¿Ya? Y el criado vio que el monte alrededor estaba lleno de carros de fuego alrededor de Eliseo. La protección de Dios. Y por eso Eliseo estaba tranquilo. Saquemos esa aplicación, como digo, en nuestros días igual. De repente, hermanos, podemos estar rodeados de mucha dificultad, de mucha situación difícil, de gente incluso que nos quiera dañar. Porque vienen a mi memoria las palabras de Pablo a Timoteo en la segunda carta hoy día. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y podemos estar rodeados de cosas difíciles. Pero no nos olvidemos, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Saquemos también esa lección cuando Eliseo oró y su criado, Dios le abrió los ojos y vio la protección espiritual que Eliseo tenía. Nosotros también tenemos protección espiritual, hermanos. No nos olvidemos nunca de eso. Y eso pasó ahí en el capítulo 6. Después en el mismo capítulo 6, siguiendo con los milagros de Eliseo, al ruego de Eliseo, Dios hirió con ceguera a unos hombres
los sirios habían enviado para detenerlo. Es todo un relato interesante ahí. En el mismo capítulo 6, antes que nadie se lo dijera, el profeta denunció que un emisario del rey de Israel estaba fuera de su casa para detenerlo, porque Samaria estaba rodeado del ejército sirio, no tenían qué comer. Entonces, el rey de Israel, en vez de arrepentirse, envió a buscar a Eliseo para matarlo. Y Eliseo dijo, yo sé que viene alguien ahí a buscarme. También está ahí. Y ahí en el mismo capítulo 7, en el cerco de Samaria, Eliseo anunció que iba a haber abundancia de venta al día siguiente allí en la puerta de la ciudad. Hubo un oficial del rey que se burló y Eliseo le dijo, mira, tú lo vas a ver aquello, pero no vas a comer. Y ahí está toda la historia, tal como Eliseo lo dijo, ocurrió. Después en el capítulo 8, a la misma mujer que él había resucitado, su hijo, la mujer de Sunem, le avisó que vendrían 7 años de hambre, la mandó a otro lugar y cuando ella regresó, se realizó aquello de que aquella mujer pudo recuperar sus tierras, ¿ya? Y en el capítulo 8, ante la consulta de un rey extranjero, él le profetizó que él no iba a sanar, sino que iba a morir. Después en el capítulo 9, anunció la destrucción completa de la casa del rey Acab, incluso envió a un profeta joven para que fuera a ungir a Jehú. ¿Se acuerdan ustedes que fue uno de los encargos que Elías había hecho, Dios le había hecho a Elías? Y ahora el profeta Eliseo, ¿no es cierto?, mandó a un joven para que ungiera a Jehú, hijo de Nimsi. Y en el capítulo 13 le anunció por adelantado al rey de Israel que tendría 3 victorias sobre los sirios. Es decir, mis hermanos, cuando usted lee todos estos capítulos, se encuentra con la mano de Dios actuando de una manera todopoderosa, por supuesto, en la vida de este profeta, de una manera muy grande. Ahora pasa el tiempo, desaparece, digamos por así decirlo, desaparece Eliseo casi de la historia y muere. Allí en el capítulo 13 del segundo libro de Reyes, muere Eliseo. Ahí en el versículo 14 del capítulo 13, Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Llama la atención, estaba enfermo y Dios no lo sanó. Independientemente que Dios había hecho tantos milagros y señales a través del mismo Eliseo, pero Dios no lo sanó. Que estaba enfermo, dice, de la enfermedad de la cual murió. Y ahí sale la última predicción que le hizo al rey de Israel. Y en el verso 20 y 21 veamos el último milagro. ¿Lo pueden leer, por favor, Angélica? Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué les parece? Este fue el último milagro que Dios hizo a través de Eliseo. Y Eliseo ya estaba muerto y yo creo que llevaba varios meses, quizás como un año. Cuando vinieron esas bandas armadas, como dice ahí, atacaron allí, justamente estaban enterrando a alguien. Había un funeral. Cuando vienen estas bandas armadas, ¿no es cierto? Entonces, en el apuro, los sepultureros, ¿no es cierto?, tiraron el cadáver ahí en la tumba que resultó ser la tumba de Eliseo. Y dice que estaban los huesos de Eliseo ahí, seguramente la habían abierto para enterrar a este hombre, no sé. Lo interesante es que el cadáver toca los huesos de Eliseo y resucitó. Nada dice la Biblia ahí qué pasó con la historia del hombre resucitado, ninguna de esas cosas. Pero es ese hecho, que Dios incluso ya muerto Eliseo, Dios usó los huesos de Eliseo para producir un milagro de vida. Es impresionante realmente la historia de este profeta. Yo, como dije, le mandé la cita para que leyeran, porque al conocer toda esta historia es increíble cómo uno, ¿cómo decirlo?, se solaza viendo el poder de Dios actuando de una manera grande, en detalles, incluso en detalles domésticos, como arreglar el problema de una comida que estaba envenenada, como hacer flotar el hierro de un hacha, por ejemplo. Todo lo que pasó, y esto último, ¿verdad?, de que Dios usó los huesos del profeta para producir un milagro. Así es Dios.
Porque cuando Dios, mis hermanos, quiere usar a alguien, lo usa soberanamente. No estoy diciendo que en el día de hoy Dios nos va a usar para hacer milagros, no. Pero Él quiere usarnos a todos. Y Dios usó a este hombre, ¿verdad? A Eliseo, que como mencionaba yo hace poquito, era muy probable que no perteneciera a las familias proféticas, pero Dios lo usó y lo usó de una manera grande, de una manera excepcional. Y nos queda a nosotros todo este ejemplo de su vida, su ejemplo de humildad, su ejemplo de prudencia, su ejemplo de servicio, ¿verdad? Su ejemplo de separación del pecado, ¿verdad? También lo vimos en el caso del rey de Israel. Su ejemplo de fe, estaba tranquilo ahí porque, aunque estaban rodeados de ejércitos, habían carros de fuego a su alrededor cuando su criado pudo ver aquello. Hay muchas lecciones que podemos sacar y podemos realmente, como digo, solazarnos en estas historias bíblicas que nos presentan el poder de Dios. Después de este tiempo, como dije, vino el tiempo del Señor y los apóstoles cuando hubo milagros, y como bien lo mencionaba el pastor Ramón, en el tiempo de la tribulación también van a haber milagros, ¿verdad? Lo más importante, recordemos siempre, y lo decíamos la vez pasada, me parece, que el milagro más grande es el milagro de la salvación del alma. No hay milagro más grande que ese, el milagro que el Señor ha producido en ti y en mí. ¿Para qué? Para que sirvamos al Señor. Como Pablo le decía a los tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y en el servicio, el Señor nos ayude para no tener celos, ¿verdad?, de otros, para actuar como el Señor quiere que actuemos, para usar bien el don que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos ha dado dones a todos y Él quiere que todos y cada uno podamos, ¿no es cierto?, usar aquel don para la gloria suya. No sé si hay algún comentario o pregunta. Hoy día nuestro hermano Nicolás estuvo calladito. Carlito había levantado la mano mucho rato. Carlitos, levantó la mano Carlitos. Adelante, Carlitos. Sí, que, bueno, también usted como que lo explicó después. Quizás, claro, Elías quizás no tenía envidia de que iba a ser reemplazado, porque de hecho él había pedido morir, pero yo creo que lo que le tiene que haber molestado es que el Señor no eligió a otros de los profetas que había, sino que él mostró su soberanía y tomó a un muchacho de la nada que era un trabajador de campo como Eliseo, y él mismo lo capacitó, le dio todo lo demás, y quizás eso le molestó también a Elías. O sea, él también tenía un poquito de orgullo cuando dice, soy el único que queda fiel a ti, Señor, etcétera, y quizás eso le molestó, que no sacar a otro profeta, sino que a un cabro nuevo, podríamos decir, usando un coloquialismo. Y era un joven nuevo, claro. Claro que sí. Sí, interesante ese punto. Claro, sí. Claro que también, sí. También sí, puede que tenga que ver con eso. Claro, porque ¿sabe? Sí, adelante, pastor, adelante. No pensaba que también eso que el Señor haya permitido que haya habido milagros, muchos milagros o algunos que hizo Eliseo, también que hizo Elías, también los hizo Eliseo. Calcados, idénticos. Eso como que da a entender que efectivamente la petición que había hecho Eliseo fue respondida. Claro. Y Eliseo fue grande también en la escuela de los profetas. Sin embargo, Elías es como el que queda ahí a la cabeza de la escuela profética, y es como lo que nos da a entender la escritura también. Por supuesto que sí, claro. Es interesante todas esas cosas que van saliendo. Me gustó lo que dijo Carlos, porque cuando Dios le dio el encargo a Elías de elegir a Eliseo, recién había dicho poco antes que se quería morir. Claro, entonces uno podría decir, bueno, Dios pensaría, bueno, si se quiere morir, vamos a poner a otro, ¿cierto? ¿No quiere morirse? Uno podría pensarlo así humanamente, ¿verdad? Y usó a alguien que no tenía nada que ver con los profetas. Pero bien, como bien dice el pastor Ramón, Elías quedó como el principal, en este caso. Sí, es como que también, pensando mientras hablaba en cuanto a Moisés y Elías, es como que son dos grandes figuras dentro del Antiguo Testamento. Y si bien se hace una división en la escritura, en el Antiguo Testamento, entre la ley de Moisés, los salmos y los profetas, ¿cierto? La división que hizo el Señor Jesús.
veo así como que, digamos, obviamente el Señor ahí ocupa un lugar especial, el Señor Jesucristo. Sin embargo, es llamativo que después vuelva a aparecer también en la transfiguración Moisés y Elías. Sí, Uno como a la cabeza de los legisladores en el antiguo pacto y Elías en cuanto a lo que es el profetismo. exacto, claro. Interesante. Porque independientemente que, por ejemplo, hay grandes profetas que escribieron, como Isaías, por ejemplo, pero no aparece Isaías, Exacto. no aparece Daniel, Sí. Ezequiel, Jeremías, aparece Elías. Y eso que Elías no escribió nada. ¿Mm? Mm. Y que así son los planes soberanos de Dios, pues Él usa a quien quiere. Y eso es algo que también tenemos que aprenderlo. ¿Cierto? Nos cuesta aprenderlo de repente, ¿no? ¿Ah? Pero el Señor usa a quien quiere, hombre y mujer, Él usa a quien quiere. ¿Algo más, pastor? Ahí estamos, vale. Bueno, interesante lo de Elías. Sabemos que en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer Elías y Eliseo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, cuando el Señor lo mencionó ahí en Nazaret. En el tiempo antiguo había muchas viudas en Israel, pero Eliseo fue enviado a una viuda fuera. ¿Ah? Me parece que algo así sale ahí en el libro de Lucas, si no me equivoco. No, muchos leprosos. No, recuerdo el caso de los leprosos. Y que el único leproso que sanó Eliseo era un extranjero llamado Naamán. Ahí es la única vez que aparece Eliseo en el Nuevo Testamento, no así Elías. ¿Mm? ¿Algo más? Hermano Nelson. Sí, adelante. Sí, pensaba también como último punto, el hecho que el Señor haya mencionado a Eliseo, a Elías, cierto, a Daniel, a nosotros también nos dice mucho eso en cuanto a que fueron personajes o personajes entre comillas históricos en ese sentido y no que fueron historias que o narraciones ficticias que se inventaron para dejar una enseñanza, ¿cierto? Exacto. Y para que el antiguo Israel cobrase ánimo delante del Señor, fuerza, fortaleza, valor, y no, son personajes, personas Reales. que formaron parte de la historia del antiguo Israel. Claro. No, y aparte de ello, el Señor menciona a otros. Menciona a Moisés, menciona a Jonás, ¿no es cierto? Me estaba acordando ahora. Lo menciono porque en las Biblias católicas, ¿cierto? No se reconoce la historicidad de todas las personas de la Biblia. Claro. Algunas dicen que son mito historia. Y eso también ha contagiado a cierto sector del mundo evangélico también. Exacto. Existe el concepto Lamentablemente. del mito. Claro. Ahí está la cita, Carlitos la coloca, Lucas 4:27, cuando menciona el Señor a Eliseo, cuando estaba en Nazaret. Muy bien. Bien, mis hermanos, hemos terminado de mirar un poco al profeta Eliseo. Evidentemente, la idea es que usted lea de nuevo, ya lea los capítulos ahí, no digo se entretenga porque no es una palabra correcta, pero realmente una lectura que llama la atención y uno ve la mano de Dios ahí a través de este profeta. Bueno, Dios mediante, el próximo domingo vamos a estudiar, vamos a mirar un poco a aquel que vino en el espíritu y el poder de Elías. ¿De quién vamos a hablar, Dios mediante, el próximo domingo? Esa frase los dejó metidos a todos. El Bautista. Juan el Bautista, el único bautista que sale en la Biblia, el único verdadero bautista. No, es una broma, nadie se sienta mal, ¿ya? Es una broma nomás. Pero solamente de él se habla como Juan el Bautista, nada más. ¿Por qué? Porque bautizaba, así de simple, ¿cierto? Vamos a hablar de él porque cuando fue profetizada su venida, el ángel Gabriel le dijo al papá, él vendrá en el espíritu y el poder de Elías. Y ahí va a aparecer Elías de nuevo. Yo en la semana le voy a mandar las citas, aunque yo sé que muchos más las conocen, porque están en el Nuevo Testamento, pero igual es bueno que las veamos durante la semana para estar preparados para la próxima clase, Dios mediante.
el próximo domingo a las 8 de la noche por este mismo canal. ¿Ok? Hermano Nelson, Sí, adelante. el hecho que haya sido el único bautista ahí que se menciona en la Biblia, que los bautistas que tenemos en medio de nosotros no se vayan a ofender, ¿cierto? No, eso es lo que dije. Eso fue lo que dije. Es una broma, hermanos amados, es una broma. Sí, lo mío también. Sí, porque yo durante varios años estuve congregado en una iglesia bautista y igual tengo buenos recuerdos de muchos buenos hermanos. Así que no, es una broma que saben que de repente a mí me sale el humor que es más fome el mío, ¿cierto? ¿Ah? Para que nadie se sienta mal. Además que, digámoslo antes de orar, que nuestros hermanos bautistas de antaño, ¿cierto? Les debemos mucho a grandes hombres, grandes escritores, grandes comentaristas de la palabra. Hay mucho bueno allí. Así que no, es una broma nomás que yo he hecho, así que nadie se vaya a sentir mal. No se me vaya a enojar Cristian, ¿ya? No se me vaya a enojar Consuelo y otros más. ¿Ah? No se vayan a enojar. Son bromas que hace este caballero viejo de repente para terminar la clase, ¿cierto? Bien, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que esté bendiciendo también a esta situación complicada que hay en el sur. Oremos por nuestros compatriotas, oremos por nuestros hermanos que pueden estar sufriendo allí a causa de los incendios, de los infiernos, iba a decir, porque realmente uno ve cosas ahí, realmente un infierno de llamas, ¿no es cierto? Vamos a orar por ellos al terminar en esta reunión, que el Señor nos guarde durante esta semana. Y vamos a aprovechar que Carlitos tuvo buena señal y no se le perdió la señal, Carlitos, para que nos encomiende al Señor, por favor, ¿ok? Sí, muchas gracias, hermanas. También es motivo de agradecimiento que pude estar la clase completa, así que Ok. oramos. Padre, Ok. muchas gracias, Señor, también por estar un domingo más aquí reunidos en la academia. Gracias, Señor, como decía en lo personal, porque pude tener buena señal y disfrutar aquí con mis hermanos del aprendizaje que tú pusiste ahí a través de nuestro hermano Nelson. Gracias por su vida también, por su dedicación, por su talento, su don puesto al servicio tuyo, Señor, de enseñarnos. Gracias por la vida de Eliseo, este profeta que hoy conocimos más, Señor. Yo sé que a cada uno de nosotros nos hablaste de alguna forma, que esa palabra haga fruto en los días venideros, que siga siendo así, Señor amado, de un deleite estudiar tu palabra, sobre todo con los hermanos. Así que muchas gracias, Señor. Rogamos también, como dijo mi hermano Nelson, por los compatriotas y los hermanos que están pasando la mal con el tema de incendios. No. Señor, rogamos por aquello, rogamos también por la seis manos negras, como se dice, anula, Señor amado, todos esos planes de provocar incendios, Señor, que hay mucho lo que se sufre el daño y después la restauración también, no solamente la material, sino que también la social, la mental, Señor, de tener que tener un nuevo hogar, un nuevo inicio, también es complicado, así que oramos por aquello, Señor amado, Sí, Señor. y pedirte también por lo que queda de este día domingo, Señor, un día domingo que te glorificamos a través de nuestras congregaciones locales, pero también lo hacemos aquí en la tarde a través de esta congregación virtual hermosa que ya lleva bastante tiempo, y rogamos, Señor amado, por estas clases que van quedando antes de las vacaciones, para que nos sigas enseñando, ayudando, y gracias, Señor. A ti la gloria en todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Carlitos. Bendiciones para todos en esta tarde, en la semana, en lo que queda del día, en toda la semana, que el Señor nos guarde, nos proteja y nos bendiga. Bye, 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 bye a todos. Chao, hermanos. Bendiciones. Chao, chao. Buenas noches. Valentina, a todos que les piden. Para todos. Chao, Chaito, chao. buenas noches, hermano. Buenas Un noches. abrazo. Chao, Bye. chao. Un abrazo para todos.